Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 3 de la unidad didáctica de taller de modelamiento de software. Turno noche del Instituto Superior Tecnológico Público Lurín. Como ya es costumbre dentro de nosotros, por favor, pasen, coloquen presente dentro del chat mientras yo voy compartiendo mi pantalla. Comiencen. Pregunto, ¿se ve mi pantalla? Listo, gracias. Ahorita vamos a comenzar. Listo, ahora sí. Taller de modelamiento de software, semana número 3. Hoy día nos toca el tema software de modelado. ¿Correcto? Vamos a ver todo lo que es software, para qué se utiliza, las distintas características que puede tener, la idea de tener un software, ¿no? Y estas cosas que vamos a ver. ¿Correcto? Entonces, iniciamos. Dice acá, como bien sabemos, el desarrollo de software es una de las ramas de la ingeniería de sistemas que se enfoca principalmente en la creación de sistemas informáticos. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el desarrollo de software es también conocido como el ciclo del software y se descompone en varias etapas: modelaje, desarrollo, prueba, depurado y diseño. Cada una de estas etapas está definida por una tarea principal y cuenta con herramientas de desarrollo de software adecuados para ello. Ahora, no solamente hablamos de la ingeniería de sistemas, ahora la ingeniería se ha ramificado, es decir, de acuerdo a las características, a las necesidades que el tiempo y las organizaciones han venido solicitando estas tendencias, porque todo estas son tendencias, ¿no? Se ha visto conveniente que empezar a generar nuevas carreras. Y una de ellas, si ustedes la habrán escuchado, es la ingeniería del software, ¿correcto? Una rama de la ingeniería de sistemas que ahora ya se ha independizado, que ve exclusivamente todo lo concerniente a desarrollar software, ¿no? Ahí van a encontrar parte de análisis, parte de la ingeniería de requerimientos, parte del modelado, ¿correcto? Parte del desarrollo mismo, o sea, la codificación que ustedes van a realizar en ese entorno, ¿no? Todas las organizaciones, y cuando hablo de organizaciones, hablo de empresas gubernamentales y no gubernamentales, hablo de instituciones que pueden ser educativas, lucrativas, financieras, etcétera, todas para poder agilizar su administración, porque ese es el propósito, ¿no? Mejorar, optimizar el tiempo entre sus procesos, empiezan a desarrollar software a medida, es decir, hechos de acuerdo a los requerimientos y características que tiene cada una de ellas. Eso es importantísimo. Podemos encontrar software de uso común donde las empresas se adaptan a este software, como también vamos a tener software que es hecho a medida, donde el software se adapta a la empresa. El modelado de software es el primer paso antes de desarrollar cualquier tipo de sistema, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente que para poder construir un terreno, una casa,
a un edificio, necesitábamos un plano, un modelo sobre el cual poder desarrollar, sobre el cual poder edificar. Igualito sucede con el software. Para nosotros, para los desarrolladores, para poder desarrollar ese software, o sea, como el ingeniero civil, para poder construir, nosotros para poder construir ese software, lo que necesitamos es el modelado. ¿Y qué cosa es este modelado? ¿No? Como nos dice acá, se basa en la creación de diagramas que explican el funcionamiento del software. Más adelante, nosotros vamos a ver, utilizando UML, UML es un lenguaje de modelado, es un lenguaje gráfico donde yo voy a empezar a utilizar determinados tipos de iconos y gráficas que me van a permitir poder conocer todos estos movimientos o actividades que realiza una empresa para un determinado fin. Por ejemplo, yo puedo hablar de un proceso de negocio con ustedes, ¿no? Y les digo, señores, vamos a realizar un modelamiento de este proceso que ustedes realizan para ratificar sus matrículas. Por ejemplo, vamos a modelarlo o vamos a hacer un análisis y lo vamos a describir. Entonces ustedes empiezan a desarrollar su lógica. ¿Qué es lo primero que hacen? Ir y se paga al banco, ¿no? Ir, pagar al banco. Segundo, ¿no? Sacarle copia al voucher, el voucher que da el banco, entrar a la página web, enviar el voucher, esperar que recibir el ticket, o sea, todos esos procedimientos, perdón, todas esas actividades, porque no son procedimientos, todas esas actividades que muy bien lo podemos escribir en la parte de análisis, también se pueden diagramar, también se pueden utilizar herramientas de software que nos va a permitir poder hacer ese modelado y al desarrollador, es decir, a ustedes mismos, al desarrollador le va a poder permitir poder convertir ese modelado, esa gráfica, ¿correcto? En lenguaje de programación que puede ser Java o Java, dependiendo cómo quieran pronunciar. No existe una pronunciación exacta para este nombre, ¿correcto? Puede ser en Python, puede ser en C Sharp, de repente pueden utilizar por ahí PHP, o quieren ir más allá, jQuery, ¿no? JavaScript. Entonces ya esa es decisión de cada uno de ustedes o de la empresa o la organización donde ustedes están trabajando que nos permita a nosotros poder hacer ese desarrollo de software. Para estos diagramas se usa, como le dije anteriormente, los diagramas UML, ¿no? Estos permiten que el desarrollador conozca el funcionamiento y las funcionalidades del sistema. Algunas de las herramientas de modelado de software, por ejemplo, aquí vamos a ver algunas herramientas, ¿no? Existen online y también existen dentro de licenciados y libres, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es el UML Online de Lucidchart, ¿correcto? También tenemos Altoba, tenemos el Magic Draw de UML, el Star UML, el Argo UML y el Rational Software Architect, ¿no? O Architect, ¿correcto? Son algunos software licenciados y libres que nos permiten a nosotros poder desarrollar estas gráficas o estos diagramas más adelante que nos van a permitir a nosotros poder desarrollar nuestro modelado. Aquí podemos apreciar el LucidChamp, ¿correcto? Este es un software online que es gratuito, ojo, este software es gratuito, pero ustedes muy bien conocen qué software son gratuitos y cuál es la desventaja que puede tener esto. Que en realidad dicen que es gratuito, pero no es gratuito. Escucha, el profesor está loco. ¿Por qué dice que es gratuito y al final no es gratuito? ¿Por qué? Porque este software nos limita
a poder realizar determinados tipos de diagramas. Es decir, UML tiene un promedio entre 15 a 18 modelos de diagramas, ¿no? Diagrama de caso de uso, diagrama de actividades, diagrama de componentes, diagrama de clases, diagrama de objetos, etcétera, 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 que vamos a ver más adelante. Pero este software, Lucidchart, solamente me limita a 4 diagramas. Si yo deseo utilizar el resto, o sea, el paquete completo, ahí viene el pequeño truquito, ¿no? Tienes que pagar $30 mensuales o 25, le estoy hablando entre comillas porque no sé cuánto estará ahorita, ¿no? Para que puedas tener este software a libre disposición. ¿Correcto? Ahora, a ver, vamos a cambiar, vamos a ver. Aquí, nos regresamos, corto acá. A ver, aquí entre ustedes, pero es que aquí no lo tengo, yo lo tengo acá. Listo. Entonces vamos a abrirlo acá. Y nos vamos a Lucid, ¿no? Lucidchart, ¿correcto? Tienen que suscribirse, yo ya estoy suscrito en este software. Ustedes escriben solamente Lucidchart. Se está convirtiendo en mi pantalla, ¿no? Se está convirtiendo en mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? No se está. Listo. Y ahora, ya, perfecto, gracias, gracias. Entonces ustedes buscan en internet Lucidchart, le hacen un clic, van a entrar al sitio oficial de Lucidchart, va a cargar, ¿correcto? Y aquí les va a salir, pues, ¿no? Todos los tipos de registro, los registros gratis, gratuito, ¿no? Dice que regístrate gratuitamente, tiene los distintos modelos que puedan existir, ¿correcto? Yo voy a iniciar sesión porque ya estoy registrado, ustedes van a colocar su correo electrónico, yo ya lo tengo, le pongo recuérdame para poder ingresar y obviamente, dependiendo el ancho de banda que ustedes trabajen, el ancho de banda, ¿no? Que tienen ustedes de internet, va a poder trabajar. Y acá ya vimos, mire, ¿ve? Puede editar tus 3 documentos más recientes, ¿no? Y el resto son de solo lectura. Para poder tener más acceso, ¿no? Tengo que subir de categoría. O sea, si me dicen sube de categoría, vamos a ver aquí, simplemente, cuánto como dicen en la calle, cuánto me cuesta, cuánto me vende, ¿no? ¿Se dan cuenta? Usuario único con pago anual 9.95 por mes, ¿no? Si quiero pagar por todo el año, $7.95 mensual, ¿correcto? Si quiero para un grupo de trabajo, $20 mensuales. Y si quiero corporativo, ya tengo que solicitar un presupuesto porque es dependiendo de la cantidad de personas que quieran trabajar. ¿Se dan cuenta? O sea, no es realmente gratuito, ¿no? Gratuito es una parte, el resto ya se puede trabajar, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí nos permite hacer determinados tipos de diagramas, ¿ya? Dependiendo, vuelvo a repetir, esto va a trabajar dependiendo la velocidad que tengan de equipo, ¿correcto? Ustedes saben muy bien que si tienen un equipo rápido no van a tener ningún tipo de problema, y el acceso que puedan tener a Internet, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, esto es limitado, solamente van a trabajar con un tiempo, ¿no? Inclusive me dice iniciar periodo de prueba para poder trabajar con estos diagramas que existen acá, ¿no? ¿Correcto? Este es un diagrama de secuencia básico. Ya después vamos a ver exclusivamente cómo trabajar esto. Estamos viendo algunos software de modelado. No estamos diciendo que con esto vamos a trabajar. Ojo, por si acaso, ¿ya?
voy dejando en claro simplemente y continuamos. Después de Lucy Sharp tenemos el Altoba UML. Este Altoba sí es de paga, ¿correcto? Que también nos permite poder desarrollar casos de uso, nos permite realizar los diagramas de clases, diagramas de objetos y todos los diagramas entendidos, ¿no? Y estos diagramas son un poquito mejor porque ya nos da caracterizaciones y a los iconos que utilizamos, como ven así ese muñequito, ya lo forma en 3D. Hay algunos software que realmente solamente trabajan en plano 2D. Entonces aquí ya nos permite poder trabajar y poder identificar a los distintos tipos de actores que puedan trabajar o intervenir dentro de un proceso de negocio. Después tenemos el UML Magic Draw, que es casi parecido al Rational Rows, ¿correcto? En las cuales también nos permite poder trabajar, ¿no? Hay algunos softwares, ojo, que vamos a ir mencionando aquí, que la empresa ya ha sido absorbida por otras empresas, pero siguen manteniendo estos software, ¿correcto? Estos software antiguos los siguen manteniendo, es decir, no están dados de baja, no le dan mantenimiento, obviamente, pero los tienen como para que ustedes lo puedan utilizar, ¿no? Ya porque ya en esta etapa se está trabajando con 3D y todo simulado, como en el caso de IBM, que vamos a ver si lo cae. Star UML, esto está en la semana 1, creo que ahí tienen una opción de software, ahí están todos los software que les he dado para que puedan bajarlo. Este Star UML también es un software, bueno, no es gratuito porque también es paga, pero te da un mes para que puedas probarlo, ¿correcto? Lo pruebas tú independientemente, puedes trabajar todos los diagramas, no hay ningún problema, se trabajan todos los diagramas, pero al cabo de un mes automáticamente termina la suscripción y ya no te permite poder utilizarlo, ¿no? Este es uno de los grandes problemas. Y este trabaja en un plano 2D, como ustedes pueden ver la gráfica. Ahora, yo les podría decir, trabajamos esto, está bien, pero para poder, nosotros podemos desinstalarlo y volver a instalar, ya no queda porque automáticamente se registra, ¿no? Y hay varios problemas en este sentido, habría que formatear la máquina para que se pierda todo, ya he tratado de hacer la prueba, buscar cómo limpiar y poder utilizarlo todos los meses, desinstalar, entrar, ¿no? A los hotkeys, borrar todos los cookies, ¿no? Pero no sé dónde se guarda, debe guardarse en un registro dentro de Microsoft, dentro de Windows. No, he tratado de buscar la carpeta y no la encuentro por ningún lado, ¿correcto? ¿Dónde queda un registro de que ya ha sido instalado? Porque una vez que yo lo borro, inclusive le paso el cleaner, lo vuelvo a instalar, igualito, me dice fecha de caducación, no ya caducado, ¿correcto? Entonces, lo único que podría hacer es volver a formatear y nuevamente volver a instalar, ¿no? O en todo caso, crear una máquina virtual y esa máquina virtual lo formatean y lo vuelven a instalar, o simplemente borran el Windows y lo vuelven a instalar. Pues no hay ninguna, o sea, trampas puede haber por todo lado. Después tenemos el UML, ¿correcto? ¿Qué es UML? ¿No? UML viene de la palabra Unified Modeling Language, ¿no? ¿Correcto? Ahora, una de las cosas que les he dicho y que ustedes también han escuchado, ¿no? Hay un refrán que dice, una foto o una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Una representación, ¿no? Ustedes de una fotografía o de una representación o algo que ustedes miren, ustedes pueden sacar una composición, pueden sacar un tratado, pueden sacar cualquier tipo de texto y de tema. Y ustedes saben, ¿no? Bueno, en mis tiempos, no sé si en los tiempos ahora modernos, dentro de arte, por ejemplo, el profesor nos ponía una imagen de la famosa bodega, ¿no? El bodegón, y nos preguntaba, escriban una composición acerca de este bodegón, ¿qué representa para ustedes, ¿no? Los detalles y todas estas situaciones. Entonces nosotros agarrábamos, mirábamos, analizábamos y nosotros describíamos todo lo que significaba para cada uno, ¿correcto?
Esto, igualito sucede con esta palabra, ¿no? Que nos dice una imagen vale más que mil palabras, porque nos representa. Pero para poder, obviamente, interpretar esta imagen, debemos tener estos conocimientos, ¿no? Es por eso que se genera o se crea, ¿no? Estos diagramas UML. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Anteriormente no había patrones de diseño y no había patrones de desarrollo. ¿Qué significa un patrón? O sea, una secuencia, modelos que nosotros podemos utilizar para poder desarrollar algo. Entonces, cada uno, cada persona, tenemos muchas maneras de pensar. Todos nosotros pensamos de distintas maneras, ¿no? Entonces, agarramos y decimos, bueno, yo lo quiero hacer así porque así aprendí. Perfecto. Otra persona agarra y dice, yo lo voy a hacer así porque así aprendí. Vámonos a un extremo. Y de repente ustedes lo pueden haber vivido, pero yo sí lo viví, ¿no? Cuando quisimos construir la casa, inicialmente, el lugar donde yo vivo, ¿no? Y les estoy hablando hace muchísimos años, no se utilizaban mucho los planos. Entonces, siempre hay los famosos maestros albañiles. Estos maestros albañiles sugirieron realizar la casa de tal forma. Bueno, comience usted a construir de acuerdo porque era un hombre de experiencia, obviamente. No se trataba mucho con arquitectos, no se trataba mucho con ingenieros civiles, porque en realidad era muy costoso estos planos. No te preocupes, yo sé cómo esto y yo he construido casas y esta es mi experiencia. Y exactamente. Se hizo de acuerdo a los criterios que él utilizaba. Después, no solamente fue una parte, después ya vino la parte de esta parte de construcción, pero ya vino un arquitecto en las cuales él diseña el plano de acuerdo con la parte que ya estaba construida y tuvo que adaptarse a lo que ya existía. ¿No? Entonces dijo, pucha, pero la diferencia entre columna y columna está mal hecha porque la resistencia del segundo piso, tercer piso, si es que hay, van a tener problemas, tienen que picar acá, colocar esto y un montón de cosas, ¿no? Sugerencias que existen. Se hizo el plano, se hizo un montón de cosas. No fue un error, pero se volvió a llamar, no se le contrató, pero se le volvió a llamar al mismo albañil que hizo anteriormente la casa. Y dijo, no, el arquitecto no sabe ni dónde está parado, yo tengo años y años de experiencia y esto no, ¿para qué vas a picar? Vas a colocar otra columna, esto y el otro, que por acá, que por acá. Solamente como sugerencia, no se le contrató y se quedó todo en nulo. Pasó el tiempo, gracias al estudio de un sobrino, ingeniero civil, vino, mira los planos y dijo, en realidad lo que dice el arquitecto está bien. Y él se encargó de explicar, ¿no? Existe una presión, entonces ya hizo los cálculos matemáticos, imagínense, miren, esta presión segundo y tercer piso, esto tiene que unirse, porque de acuerdo a las normas establecidas en la ingeniería, la separación entre columna y columna tiene que ser de tal, tal, tal sitio. ¿Correcto? Y las columnas deben tener, entre comillas digo, porque no me acuerdo, cuatro carretillas, no, tres carretillas de hormigón, una carretilla de piedra chancada y una bolsa de cemento, o dos bolsas de cemento, no sé. Cuando se contrató a un nuevo albañil, el albañil decía, no, pero le pueden echar cuatro de hormigón, no hay ningún problema, de todas maneras va a resistir. Yo he construido así. No, señor, hagan de acuerdo a las especificaciones. Si así dice, así tienen que hacerlo, porque para eso se ha estudiado, para eso que se hace, ¿correcto? Y esto lo llevo yo a esta parte que anteriormente también cada persona, cada programador, cada desarrollador realizaba y hacía sus programas de acuerdo al criterio personal que tenía cada uno de ellos. Cada uno realizaba sus programas, cada uno diseñaba los programas de acuerdo al criterio personal.
Cuando existía un cambio de personal, es decir, por ejemplo, yo me iba a trabajar en una empresa y me ha sucedido, también lo digo con mucha experiencia, ¿no? Cuando sus padres de repente nacían, yo ya estaba trabajando. Yo he trabajado en el año de 1982, o de repente sus padres eran menores de edad todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía de que cuando obviamente existe una mejor paga, uno renuncia y se va a otra empresa. Y existían en ese tiempo, en el año 87 comienza el boom, 87, 88 y obviamente todo el 90. ¿No? Comienza el boom del desarrollo de los software, desarrollo de software, desarrollo de software. Entonces las empresas llamaban, contrataban y las personas iban y venían, iban y venían, iban y venían. Me tocó ir a muchas empresas y esas empresas, el desarrollo que hacía cada persona era completamente distinto. Y nosotros siempre decíamos, ¿no? Era una manera de pensar los ingenieros, cuando entras a la lógica de otra persona, es bien difícil entender su lógica, ¿no? Porque la lógica es que cada uno mira el mundo de distintas maneras, lo que llamamos de cosmovisión, ¿no? Que es parte de la ingeniería de sistemas, ¿no? ¿Cómo miras tú el mundo a tu criterio? ¿No? La parte sistémica, como le dije a ustedes, ¿no? La parte social, ¿cómo lo mira? Por ejemplo, yo les digo, de repente ustedes conocen el instituto, de repente me ven en el segundo piso, pero en el techo del segundo piso, y me ven en una esquinita, ¿no? De repente uno de ustedes dirá, el profesor se quiere matar. El otro dirá, no, lo que pasa es que el profesor está mirando todo su entorno. El otro dirá, no, lo que pasa es que se cree mariposa y quiere volar. No, el profesor tiene problemas y de repente quiere llamar la atención. Entonces, ustedes miran el mundo de distinta forma. Entonces, esa es mi lógica. Entonces, cuando ustedes si no tienen algunos patrones, no tienen modelos, lo desarrollan de acuerdo al criterio de cada uno de ustedes. Y es por eso que se crea, ¿no? Se crea este lenguaje unificado, ¿no? Para poder ver de que todos aquellos diseñadores utilicen el mismo modelo, los mismos gráficos para representar, ojo, gráficos para representar. No estamos diciendo que todos los gráficos son iguales, no, porque cada gráfico va a depender del tipo de negocio con el cual trabajemos, ¿no? Yo quiero representar a un usuario. Perfecto, al usuario lo represento como vieron ustedes normalmente con un muñequito. Y listo, ese es el estándar universal de un usuario a través de UML. Ya yo no voy a dibujar, por ejemplo, un hombre con un pantalón, ¿no? O un icono, no, sino ya se empieza a utilizar de esa forma, ¿no? Entonces es un lenguaje unificado. Ahora, ¿qué es UML? ¿No? Fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual común y con una semántica y sintáctica rico para la arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas de software complejos, ¿no? Tanto en estructura como en comportamiento. Entonces, este es un lenguaje visual, porque es gráfico. Acá ustedes no van a desarrollar. No se confundan en decir que es un lenguaje de programación. No, UML no es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de modelado que utiliza iconos y gráficas para poder representar los procesos de negocio que pueden existir en una empresa. Ya ustedes me están escuchando algunas cosas referentes como procesos de negocio, como casos de uso, eso lo vamos a ver más adelante. Lamentablemente, eso nos tocaba en análisis el día viernes, porque esto va parejo, ¿ya? Y el día viernes vamos, si nos alcanza el tiempo, vamos de repente a hacer la semana 2 y hacemos la semana 3. ¿Ya? Eso los vamos a ver. ¿Correcto? Para no estar retrasados, porque tienen que estar parejos los dos, tanto modelamiento como análisis, lo estoy trabajando de la mano para utilizar el mismo nivel. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Brindar a arquitectos de sistemas, ingenieros y desarrolladores de software
las herramientas para el análisis, el diseño, la implementación de sistemas basados en software. Ojo, esto se trabaja para exclusivamente desarrollar sistemas basados en software, ¿correcto? Así como para el modelado de procesos de negocio y similares. ¿Qué significa esto? Saliéndonos un poquito del tema del modelado o del diseñador, ustedes como futuros analistas, ustedes pueden generar o mejorar estos procesos, como les decía anteriormente, el proceso de ratificación de matrícula. Es un conjunto de actividades que yo realizo para ratificar mi matrícula. Les dije la vez pasada, les hice mención la vez pasada, que había, había ¿no? Ciertas eh, requerimientos dentro de las empresas. Y les hice mención de una propaganda en las cuales hablaban y decían, el tiempo es oro. Y en realidad no es que el tiempo sea oro, sino que el tiempo tiene un valor. El valor que yo, o el tiempo que yo utilizo en una determinada acción, en una determinada actividad, tiene un costo, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad, dicen, ¿no? ¿Cuánto cuesta la mano de obra para poder realizar esto? Mira, la mano de obra está costando 18 soles la hora. ¿Cuánto tiempo vas a invertir? Más o menos unas 35 horas. 35 por tanta cantidad, allá. Eso es lo que me cuesta por mano de obra, ¿no? O sea, es el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? De repente, no solamente es desarrollar un software, ¿correcto? Yo puedo mejorar estas actividades, puedo optimizar todas estas actividades de este proceso de negocio. Y les pongo como ejemplo. ¿Qué pasaría si yo les digo, para poder hacer un proceso de negocio, A se va a B, B se va a C, C regresa a y A lo manda a D. Y D lo manda a C para su aprobación. ¿Correcto? Así tienen ellos el sistema de trabajo, no es un sistema computarizado. Se le conoce sistema porque es un conjunto de actividades o elementos que entre sí forman algo, ¿no? Y en este caso es un proceso de negocio. Entonces, de repente, en esa parte se van amontonando la documentación. Se va amontonando documentación, lo que nosotros en algunos casos le llamamos burocracia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Para qué les contratan? Mira, nosotros tenemos problemas en este sector. Por favor, necesito que me optimicen esta situación. Nuestro lema, el tiempo es el mejor aliado del cliente. Pero en realidad el proceso para poder realizar ese trámite demora como 50 días. Entonces, lo primero que ustedes hacen es evaluar, empezar a preguntarle a cada uno, eso ya lo vamos a ver en análisis. Vamos a empezar a preguntar, dime cómo lo hace, por qué lo hace, cómo lo hace, ¿no? Y una vez que tienen todo eso, dicen, pero ¿por qué debe regresar nuevamente a, si de C puede pasar a D y se optimiza, ¿no? Lo que pasa es que sus funciones de tal persona es hasta acá. Y esa función ya no le corresponde, le corresponde a él. Pero él solamente hace colocar un check y se acabó. Y ese check, él se demora un día para colocar un check. Imagínense. ¿No? Entonces, esa optimización que ustedes hacen, y eso no significa que tengan que votar al personal, pues, ¿no? Ustedes simplemente recomiendan que sigan los procedimientos A, B, C y D. No tiene por qué regresar a A y no tiene por qué regresar a C y simplemente se trabaja de esta forma, ¿no? Por eso es que nos dice acá que aparte de utilizar estos diagramas basados en software, sirve para modelar procesos de negocios y similares, ¿correcto? Ahora, el UML y el modelado de datos. UML es popular entre programadores, pero no suele ser usado por desarrolladores de base de datos. ¿Y cuál es esa razón? ¿Por qué no lo usan los desarrolladores de base de datos? Sencillamente porque en UML no se basaron, ¿correcto?, en el esquema de la data. Es decir,
yo no voy a modelar la base de datos. UML no se encarga de modelar base de datos, ¿no? Por eso es que no se trabaja de esta forma. Además, trabajar con el modelado de datos tienen otro tipo de conceptualidad. Es diferente y no se contempla dentro de los diagramas de UML. Pero, por ejemplo, ustedes están llevando base de datos, taller de base de datos, van a empezar ustedes a modelar, a ver el modelo, entidad, relación, ¿no? El Telmer y los diagramas, entidad-relación, que son dos cosas, uno es modelado y otro no, diagrama. Entonces, ustedes van a empezar a diseñar sus entidades o sus tablas, como le llaman, ¿no? Ahora se llaman entidades, antes se llamaban tablas. Van a empezar a diseñar sus entidades con algunas características principales. Pero cuando trabajamos UML, esta famosa tabla o entidad no solamente trabaja sus características principales, sino también todo el comportamiento que pueda tener esta entidad. Ejemplo, yéndome un poquito más allá con base de datos, ojo, que no es el tema, pero de todas maneras para que tengan una, un conocimiento un poquito más avanzado, ¿no? Cuando yo diseño mi tabla, yo quiero hacer mi tabla del alumno, del estudiante de tercer año, de tercer ciclo, perdón. Yo digo, ¿qué debe tener? Su código, su DNI, su apellido, su nombre, sexo y fecha de nacimiento. Nada más, es lo único que me interesa. Entonces, cuando yo hablo de modelar base de datos, yo modelo mi tabla. Ahí está mi tabla, ahí está mi entidad. Y punto, y se acabó. Y busco las relaciones que puede tener con otra tabla de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, etc. ¿Correcto? Pero cuando nosotros hablamos ya de análisis y diseño, ya hablamos de UML, yo esa entidad o esa tabla, yo no lo veo de esa forma. Nosotros lo vemos de distinta manera. O sea, también vemos sus características o sus atributos, porque ahí va a ser el lugar donde yo voy a almacenar la información. Pero también esa entidad tiene comportamiento. ¿Comportamiento? ¿Qué pasa, profe? ¿Va a caminar? Claro, no, no es que vaya a caminar, pero tiene comportamientos. ¿Y cuál va a ser ese comportamiento, por ejemplo? Y ahí es donde se contradicen de uno al otro. Por ejemplo, una entidad o una tabla, yo necesito agregar registros, ¿sí o no? Entonces, eso para mí es un comportamiento, ¿no? En base de datos dice, no, esa es una instrucción que debo utilizar. Eso será en base de datos. Pero en análisis, un comportamiento es aquel momento donde se inserta un nuevo registro. Si yo inserto un registro, puedo modificarlo. Esa modificación también es un comportamiento, una actualización de datos, ¿no? Puedo eliminar ese registro, también es otro comportamiento. Puedo consultar ese registro, también es otro comportamiento. Puedo hacer un cálculo de algunos valores que pueda tener esa entidad, también es otro comportamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros lo miramos desde otro punto de vista. Es por eso que UML no entra al modelado, ¿no? Entra así como clase, como un diagrama de clases, para poder trabajar sobre los comportamientos que existen en cada uno de ellos. Ahora, estos tipos de diagramas, obviamente, lo vamos a ver exclusivamente en una clase o en una sesión de clase. No vayan a pensar que ya este diagrama de clase ya pasamos, no. Cada diagrama se va a ver dentro de un periodo de clase y vamos a desarrollar las prácticas con casos de uso, ¿no? Y casos prácticos que nos van a permitir poder entender con más claridad lo que estoy mencionando. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Listo.
Muy bien. ¿Está extendible la clase? Pregunto con sinceridad, por favor. No quiero compromisos. Estoy hablando muy rápido, estoy hablando muy lento. Los ejemplos que le estoy dando están de acorde al entendimiento que ustedes hacen, o, perdón, razonan, o debo mejorar en algo. Necesito saberlo, por favor. Ajá, ese gran error. Sí se deja entender. O sea, a media caña. Sí, 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 se le entiende más o menos, ¿no? Exactamente. Ahora sí, como esto está grabado, ese ya pues levanta mi ánimo, ¿no? Me enorgullece. Hola, gracias. No se preocupe, que está bien. Sino una de las cosas importantes que yo les digo, o les comento, es que nosotros, y hablo en forma general, tanto estudiante como docente, debemos tener, salir un poquito del tema, pero sí es parte de análisis, también parte de modelado, la forma de expresarnos, ¿correcto? Debemos nosotros, y eso lo vamos a ver en análisis, pero yo les voy a dar un poquito, nosotros debemos manejar dos tipos de lenguaje. El lenguaje de la especialidad es en el cual nosotros nos vamos a desenvolver, ¿correcto? Dentro de nuestro argot informático. Y el lenguaje del usuario o del cliente, ¿no? Porque nosotros no podemos ir, por ejemplo, le puedo dar un ejemplo, me llamaron para ver por qué el servidor se había caído. Entonces yo agarro y le digo al dueño de la empresa, lo que pasa es que han habido un ataque de unos hackers y han utilizado un archivo llamado DDSN en la cual por negación de servicio el sistema ha volado. Entonces tu memoria RAM, al tener solamente 4 GHz, gigabits, perdón, ha tenido que corromper todas aquellas redes en las cuales, pucha máquina, el dueño me va a mirar y lo primero que va a hacer va a querer meterme un puñete, ¿no? Y lo primero que me dice, háblame en cristiano o háblame en castellano. No sé si han escuchado esas palabritas que a veces se dicen, ¿no? Entonces debemos manejar dos tipos de lenguaje. El lenguaje en que nosotros nos entendemos como informáticos. Y si hay algunas palabras que ustedes no entiendan, por favor, en ese momento levantan la mano o dicen, profe, que esta palabrita que usted acaba de decir no la entiendo. ¿Me podría explicar en qué consiste? Bacán, y yo les explico. Y además, ¿no? Les puedo poner un ejemplo para que puedan mejorar el argot informático. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, simplemente quería recalcar esta cosita. Algunos conceptos de modelado. Dice, el desarrollo del sistema se centra en tres modelos generales de sistemas diferentes, ¿no? Tenemos los funcionales de objetos y los dinámicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que existen tres modelos grandes. Dentro de UML existen, digamos, tres tipos de diagramas. Los diagramas que son los funcionales, los diagramas de objetos y los diagramas dinámicos. Estos diagramas funcionales lo que trata es de describir, ojo, se trata de diagramas de caso de uso que describen la funcionalidad del sistema desde el punto de vista del usuario o del cliente. Es decir, que vamos a diagramar lo que el cliente nos cuenta, lo que el cliente nos dice, cómo desarrolla el software. Perdón, cómo él desarrolla esta actividad o este proceso de negocio. En todo caso, por ejemplo, a mí me contratan para mejorar, ¿no? O nos contratan a nosotros, hasta creo que ustedes nos contratan para mejorar el proceso de negocio de la ratificación de matrícula. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos que ver a quién vamos a entrevistar.
digamos, a estudiantes, porque los estudiantes hacen la ratificación. Aquí más, a Secretaría Académica, porque de alguna u otra manera son ellos los que nos matriculan. ¿A quién más? A contabilidad o a caja, porque ellos son los que de alguna u otra manera también nos emiten los recibos y todas esas cosas, ¿no? Y de repente por ahí a la secretaria o A o B o C. Entonces, esas explicaciones que ellos nos dan, que eso lo vamos a ver en ingeniería de requerimiento, en análisis, toda esa información que a nosotros nos vierten, nos dan, nosotros tenemos que convertirlo en diagramas de casos de uso. Por eso es que nos dice que hay diagramas funcionales que lo que hacen es explicar cómo funciona el sistema desde el punto de vista del usuario. Después tenemos de objetos, prácticamente acá son las, ¿cómo le podría decir? Es la estructura de la base de datos, para ser exacto. ¿No? Ahorita no, de repente una estructura de base de datos no lo manejan muy bien porque recién estamos en la segunda, tercera semana, ¿no? Y de repente en base de datos han llevado más que una semana porque fue feriado, no sé. Entonces todavía como no entienden lo que es una estructura. Yo acá, desde acá les voy diciendo, el alma de todo software, no estoy hablando de su corazón, ¿eh? Estoy hablando del alma, ¿no? Esa esencialidad que nos da vida a nosotros, ¿no? El alma de todo software es la estructura de la base de datos. Es decir, cómo está conformado todas mis tablas para que yo pueda almacenar la información y pueda recuperarla. Hemos dicho que un sistema tiene que ser rápido, tiene que ser veraz y tiene que ser oportuno. Y si yo manejo una muy buena estructura de datos en la distribución de dónde la voy a almacenar, obviamente mi sistema va a tener una muy buena funcionalidad. ¿Correcto? De ahí tenemos los dinámicos. Aquí ya es lo contrario, ¿correcto? Acá lo que nosotros hacemos es describir el comportamiento interno del sistema o del software. Es decir, la famosa caja negra que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Es decir, como les dije, yo voy al cajero electrónico, ¿correcto? Entonces, si yo lo veo como funcionalidad, como usuario, yo digo, voy, introduzco mi tarjeta, pongo mi clave, pongo mi DNI, si tengo plata, retiro el dinero, saco la plata, le dan mi voucher, retiro mi tarjeta, retiro mi dinero y me voy. Chao. Esa es la funcionalidad. Pero si yo voy a la parte dinámica, entonces yo ahí explico cómo hizo el cajero electrónico para entregarles el dinero a ustedes. Se conectó a través de internet a la base de datos, hizo la pregunta, preguntó si la cantidad que retiraba era menor que la cantidad que tenía existente, empezó a utilizar de acuerdo a su clasificador de monedas o de billetes el monto obtenido, hago una división, hago una multiplicación, hago una resta para que se actualice el estado de cuenta, envío las sentencias para que se imprima un voucher, se entregue, salga el dinero por acá y un montón de cosas. Esa partecita interna, que es cajanera, que no le interesa al usuario, es lo que nosotros vamos a realizar. Y eso se hace a través de los diagramas dinámicos, ¿no? Pero para yo para poder yo realizar un diagrama dinámico, primero debo saber cómo funciona, las funcionalidades, ¿correcto? Por si acaso. Preguntas en estas tres cosas que hemos hablado. ¿O está claro lo que he querido explicar? Claro, claro, eso sí, de todas maneras, ¿no? Nosotros vamos a ver ejemplos más adelante de cómo ver esta situación. Ya, a ver, un ratito acá, me voy para este lado de aquí. Listo, ahora sí voy a compartir mi pantalla
Y vamos a seguir con el tema del día de hoy. ¿Se escucha mi voz y se ve la pantalla, por favor? Listo, muy amable. Ahora, nos dicen también que estos modelos de sistemas se visualizarán a través de dos tipos diferentes de diagramas, los estructurales y de comportamiento, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos orientados a objetos en UML. ¿Qué es un objeto? Eso es una de las cosas que nosotros entendemos, ¿no? Nos hablan programación orientada a objetos, análisis orientado a objetos, diseño orientado a objetos, base de datos orientado a objetos. Entonces, ¿qué cosa es un objeto? Y el objeto tiene que ver con la clase, simplemente. Un objeto es cualquier cosa que ustedes imaginen en estos momentos del mundo real. ¿Correcto? Un estudiante es un objeto, una manzana es un objeto, un carro es un objeto, ¿qué más? Un planeta es un objeto, un pez es un objeto. Ahora, ¿pero por qué se le llama objeto? Porque es cualquier cosa del mundo real. Pero aparte de eso, ¿qué debe tener para que sea un objeto? Debe tener atributos y debe tener comportamientos, ¿correcto? Cuando yo hablo de atributos, hablo de las características especiales que deba tener cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, si yo hablo de estudiante, yo no hablo de un estudiante, yo hablo de estudiante. El estudiante tiene DNI, tiene apellidos, tiene nombres, ¿no? Una pera tiene una familia, de la familia no sé cuál será, una procedencia, un peso, un tamaño, un color. Un pez también tendrá especie, ¿no? ¿A qué familia pertenece? Si es de agua dulce, agua salada, o sea, se dan cuenta que tiene características, o sea, eso se denominan atributos, ¿no? Entonces, esas cositas que nosotros estamos viendo, a esto le llamamos objetos. ¿Tiene comportamiento? Sí. Un estudiante camina, estudia, da examen, va a su casa, regresa, un pez nada, ¿no? Se alimenta, ¿correcto? Huye en caso de que pueda ser atacado, y etcétera. Esos son los comportamientos que pueden existir y que nosotros de repente no, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos parte de análisis, ¿no? ¿Correcto? Entonces, acá nos dice que UML, los objetos en UML son entidades del mundo real. Entonces, hemos dicho nosotros que una entidad es una tabla, ¿no? Entonces, ahí vamos a almacenar la información. En el desarrollo de software nos dice que los objetos se pueden usar para describir o modelar el sistema que se está creando en términos que sean pertinentes para el dominio, es decir, que todo lo conozcamos a la vez. Aquí vamos a ver algunos conceptos y acá es lo que nosotros quiero explicar, ¿no? Objetos representan una entidad y el componente básico, ¿correcto? Hemos dicho que una entidad es una base, es una tabla, ¿no? El conjunto de tablas es una base de datos. Pero en UML o en análisis y diseños orientados a objetos, un objeto es el punto principal sobre el cual yo voy a trabajar. Entonces yo digo, el estudiante como objeto, pero ese estudiante como objeto me referencia, por ejemplo, a Rafael. Otro objeto, estudiante, Nora. Otro objeto como estudiante, Sofía. Otro objeto como estudiante, por ejemplo, ¿no? A Nahata, creo que es Naha, ¿no? Entonces, mira, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí estamos viendo como objeto. Pero cuando hablamos de una clase, estamos hablando al conjunto de los estudiantes, pero como estructura, ¿no? Como plantilla, ¿correcto? Entonces yo puedo decir clase, plano de un objeto directamente, ¿no? Que en análisis vamos a verlo ya con más ejemplos, pero yo le quiero decir. Por ejemplo, yo voy a hablar de la clase alumno. Entonces, la clase alumno es mi modelo.
Y como modelo yo digo, la clase alumno tiene el DNI, tiene apellidos, tiene nombre, fecha de nacimiento y tiene sexo. Listo, esa es mi plantilla. Y de ahí yo empiezo a sacar fotocopias. Entonces yo hablo del objeto, como les dije, pero ya formado, del objeto Jorge. El objeto Jorge tiene DNI, tiene nombre, tiene apellido, tiene sexo y tiene fecha de nacimiento. Agarro la otra plantilla, nuevamente, ¿no? Y hablo del objeto Sofía. Sofía tiene nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, cuando yo necesito crear una estructura, entonces yo voy a utilizar una plantilla. Y a esa plantilla se le conoce como clase. ¿No? Entonces yo, por eso es que hablamos del diagrama de clases. Y nuestro diagrama de clase es el conjunto de entidades que tiene la base de datos que me va a permitir para mí estructurar la información dentro de mi sistema. ¿De qué más tenemos? La abstracción, comportamiento de una entidad del mundo real. Entonces, ¿qué sucede? Como hablamos nosotros la vez pasada, que se hice el ejemplo, eh, cada objeto, o perdón, cada clase, porque acá hablamos del conjunto, y si yo digo que en la clase animal cuadrúpedo, por ejemplo, ¿cuál es su comportamiento? ¿No? Todos corren. Entonces, hay un comportamiento que todos los objetos de esa clase corren, porque el comportamiento es único. Comen. Todos esos objetos tienen el comportamiento de comer. Ahora, pero cuando hablamos también de la abstracción, yo tengo que abstraer, es decir, recoger esos comportamientos que son exclusivamente por la cual voy a hacer el estudio. ¿No? Como le decíamos, como yo le decía a usted anteriormente, todos nosotros estamos llenos de información. Estamos llenos de información. Nosotros estamos llenos de información. Pero si yo quiero hacer un sistema académico, ¿no? Y nosotros estamos llenos de información, yo no voy a estar preguntando cosas que no van dentro de un sistema académico. Por ejemplo, ustedes, como les dije la vez pasada, trabajan, tienen un sueldo, tienen pareja, no tienen pareja, tienen hijos, tienen hobbies, se divierten, van a la discoteca, toman, fuman y un montón de otras cosas. Para mi sistema académico, esos comportamientos a mí no me interesan, porque en el sistema académico no va, es un contraste. Entonces, esta abstracción me permite solamente juntar todo aquello que tenga que ver con la parte académica, el resto no va, no se tiene por qué incluir, y así nos evitamos crear informaciones en demasía. Para todos aquellos que ustedes tienen la oportunidad de repente de trabajar en una empresa, o son contadores, o trabajan como auxiliares contables, ¿no? O han ido a hacer algún trámite a la SUNAT, a veces nos dan unos formularios donde hay cerca de 500 casilleros, y de los cuales solamente llenamos 5 o 6, el resto no está por gusto. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces lo que nosotros necesitamos es abstraer de toda esa información, por ejemplo, y solamente colocar aquellos que es necesario para el contribuyente. Esa es la parte de abstracción. Encapsulación, mecanismo para enlazar los datos y ocultarlos del mundo exterior. Dentro de lo que es la orientación objeto, el OO, la orientación objeto, uno de sus pilares, porque son los pilares de la orientación objeto, es de que la información propia de cada objeto no pueda ser compartida con el mundo exterior a menos que se autorice, ¿no? Esta es una de las cosas que se tiene, y eso lo vamos a ver exclusivamente en programación, cuando les toque desarrollo de software, ya sea concurrente o distribuida, ahí donde ustedes van a ver, donde van a apreciar el encapsulamiento. Es decir, yo por ejemplo tengo el objeto María, el objeto María tiene una cierta cantidad de datos, ¿no? Y esa cantidad de datos no puede ser accesada ni compartida por ningún otro objeto dentro de la caja negra o un usuario o actor fuera de ese sistema, siempre y cuando yo no le dé la autorización, ¿no? A esto se le llama encapsulamiento.
¿correcto? De ahí vamos a tener, ojo, esto es solamente parte de conceptual, ¿ah? Herencia, ¿no? Mecanismo para crear nuevas clases a partir de un existente. Exactamente. Por ejemplo, eh, un aspecto más claro de una herencia, ¿no? Aquí les digo, ¿no? Papá, mamá tienen un hijo. El hijo, ¿qué cosa es lo que obtiene de sus padres? Profe, la herencia, claro, pero ¿qué es lo que va a obtener? Rasgos, ¿correcto? Algunos rasgos físicos del padre o de la madre, o de los dos. Va a obtener el apellido de los dos. Pero adicionalmente, el hijo va a tener sus propios rasgos, sus propios desempeños, ¿no? Entonces, más o menos así es como se maneja la herencia, ¿no? Nosotros vamos a crear una clase y a partir de esa clase yo puedo crear subclases o clases hijas obteniendo la información que tiene la parte de arriba, pero le adiciono información que es exclusivamente de este hijo o subclase. Polimorfismo define el mecanismo para salidas en diferentes formas. O sea, aquí prácticamente vemos más que todo la orientación a objetos, pero también se trabaja en UML para que tengan idea. Por ejemplo, nos dice, vuelvo a repetir el concepto, por favor, que es define el mecanismo para salidas en diferentes formas. Un ejemplo común, yo puedo decir hablar, ¿correcto? Ese comportamiento, hablar. Entonces, el hablar me debe producir una salida. Si yo se lo digo a un perro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ladrar. Yo le digo, habla, pero se lo digo a una persona, a un ser humano. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Va a hablar en el idioma que nosotros conocemos. Voy y le digo a un gato, hablar, por ejemplo, ¿no? Que le entiende y el gato empieza a maullar. A un ganso, a gasnar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y acá viene, ¿no? Lo que nos dice el concepto. Para, ¿no? Para salidas en diferentes formas, ¿correcto? Entonces yo aquí puedo decir, hablen, y yo, hecho de que hablen cada uno de los animales que acabo de decir, lo hacen de diferentes formas. Vamos a ver los diferentes tipos de diagramas que vimos anteriormente, que eran estructurales y de comportamiento. Estos de acá lo vamos a ver exclusivamente ya dentro de lo que es las unidades, las sesiones de clase, diagrama de clase, de componente, de implementación de objetos y paquetes. A esto pertenecen a los diagramas estructurales. Ven las estructuras, ¿correcto? Que es un diagrama de clase, ahí están los conceptos, ¿no? Aquí, si ustedes pueden apreciar, están todos nuestros atributos, ¿correcto? Y abajo están todos los comportamientos que puede existir, ¿no? Bueno, que pueden existir no, sino que para este diagrama han extraído esto, ¿no? Entonces, una consulta de piezas disponibles, una consulta de precio de la pieza, o sea, del departamento, descuento del cliente, si es que es un cliente existe, consulta de precio, o sea, ahí vienen todos los comportamientos que tiene esta entidad o esta clase hotel. ¿Correcto? Después abajo tienen reservación, tienen cliente, tienen pieza y cada uno de ellos tiene sus distintos tipos de datos. Y aquí es lo que podemos ver como herencia, ¿no? Miren, ¿ah? En esta parte izquierda, donde dice cliente, esta es la parte principal. Pero este cliente hereda a dos tipos de clientes, el habitual y el esporádico. El cliente habitual, adicionalmente al RUC y al nombre, va a tener un descuento. Y el que es esporádico no va a tener nada. ¿Correcto? Esa es la idea eh, de una herencia. También lo vemos en la pieza. En la pieza, por ejemplo, adicionalmente a sus comportamientos, ¿correcto? Va a tener cada uno atributos distintos y precios completamente distintos, ¿no? Y permite de alguna otra manera poder trabajar. De ahí tenemos los diagramas de componentes, ya esto simplemente lo paso porque vamos a verlo exclusivamente uno a uno a la hora que nos toque.
¿correcto? Los diagramas de implementación, los diagramas de objetos, los diagramas de paquetes, y acá vienen los diagramas de comportamiento, ¿no? ¿Cómo se comporta el sistema? Esto es muy importante. Esto sí, específicamente, ¿no? Cuando nos toque, vamos a trabajarlo porque esto es lo que nos indica cómo funciona el sistema por dentro, cómo se comporta, ¿correcto? Acá tenemos un diagrama de actividades. Este diagrama de actividades lo que hace es explicarme los procedimientos o las actividades que realiza el usuario. Ojo, esta es la parte vista desde el usuario, ¿no? Aquí está este tipo de diagrama. Diagrama de comunicación. Este diagrama, por ejemplo, ya nos permite a nosotros ver el comportamiento interno, ¿no? O diagrama de secuencia de comportamiento interno. Este es lo que ve realmente el programador y empieza a desarrollar los componentes de cada uno de estos. Aquí también tenemos diagrama de secuencia para saber qué es lo que hace cada actor cuando utiliza el sistema, ¿no? Aquí también nos permite poder desarrollar, ¿no? Por eso que estos diagramas es importante. Y acá tenemos los famosos casos de uso, ¿no? ¿Qué cosa es un caso de uso? Como le dije anteriormente, un caso de uso es un proceso de negocio. ¿Y qué es un proceso de negocio? Lo vamos a ver esta semana. Es un conjunto de actividades que realiza determinados tipos de personas para obtener un bien o servicio. ¿Correcto? Ya eso lo vamos a ver el día viernes. Cada circulito que ustedes ven es un caso de uso. O sea, cada uno de esos es un conjunto de actividades. Cada muñequito es un actor. Entonces yo tengo un actor mesero, tengo un actor chef y tengo un actor cliente. Ese actor cliente tiene tres tipos de procesos de negocio distintos. Ordenar la comida, comer la comida y pagar la comida. Ojo, no estamos hablando de que son procesos iguales, ¿no? Si no son distintos. Para ordenar la comida, el cliente, ¿qué puede decir? Llama al mesero, revisa el menú, por ejemplo, o la carta. Siguiente actividad, solicita o hace el pedido al mozo. Y ahí se pone a esperar y el mozo hará otras cosas, el cocinero hará otras cosas, no sé. Pero una vez que llega la comida, ¿cuáles son las actividades que puede hacer? De repente agarra el tenedor y lo limpia, la servilleta se le pone en las piernas o se lo coloca en el cuello, agarra el tenedor con la derecha, con la izquierda el cuchillo, empieza a cortar la carne, se come, ¿no? Se lo introduce en la boca, mastica y va pasando. Conjunto de actividades. Pagar la comida, ¿no? Llamar al mesero, solicitar la cuenta, de repente el mesero le pregunta si quiere boleta, factura, paga con tarjeta en efectivo y se dan cuenta, o sea, existen cierta cantidad de actividades. Y cuando ustedes identifiquen, de esto vamos a hablar en análisis, pero cuando ustedes identifiquen un conjunto de actividades para un determinado fin, entonces para ustedes eso se conoce como proceso de negocio o casos de uso desde el punto de vista de UML. Listo. ¿Preguntas hasta acá, por favor? Hola. ¿Están? ¿El resto? A ver, por favor. Sí, me dice, sí, profesora, dime, Gloria. ¿Sí tienes una pregunta o sí está bien? No sé, porque dice sí, profesor. Ajá, listo, muy bien, gracias. Perfecto, gracias.